Cuando el doctor Quintana, en nombre de la clínica, pidió que presentara a los ilustres visitantes que tenemos hoy en la barriga, yo este tema, como sabrán, no teniendo un hijo, pero debo hacer una brevísima historia de relación con el profesor Capria. En el 2001 yo comienzo a trabajar en Buenos Aires con el doctor Capria y en la industria farmacéutica con él, con algo que en aquel momento era muy novedoso, que era cambiar la cabeza de los anestesistas de Latinoamérica para hacer el chip de hacer anestesia intravenosa versus la vieja o antigua anestesia de gases. Creo que lo logramos con el tiempo, pero en el 2002 Juanjo me dice, y aparece con un libro en Ludahondo una mañana, me dice: mira, Maca, en los próximos años, cualquier colega de cualquier especialidad que no sepa farmacología o anestesiología o medicina molecular, la va a ver pasar de lo lejos. El tiempo pasó, yo me fui a España, volví. Investigar es una realidad a nivel nacional e internacional. Argenomics, su sucedánea como sociedad, también es una gran realidad en el mercado oncológico y molecular de Buenos Aires. Y me siento orgulloso de tener que presentar a Juanjo porque es el primer lugar fuera de Buenos Aires que ellos deciden extender este servicio para el conocimiento y para la medicina que se viene, que después las discutiremos, pero que es la medicina personalizada. En vísperas del Día del Amigo, para mí es un placer enorme presentar a Juan Capria. No. Buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias obviamente a la Clínica María Auxiliadora que nos haya invitado y que a partir de, desde mi punto de vista, esta visión distinta que tiene la gente que dirige la clínica, de intentar ponerse a la vanguardia de lo que ya claramente se manifiesta como la medicina que se viene. El futuro ya es hoy, no voy a decir la medicina del futuro. Creo que para mí es un honor, y en representación de Fundación Investigar para todos nosotros, poder establecer este vínculo y poder ayudar a jerarquizar un poco la visión y la puesta en valor de un tratamiento médico tan duro, tan complicado, que puede ser la oncología, y de ahí cada una de las ramas que ello significa. Con lo cual, Uchi, gracias, y cuenten con nosotros para poder colaborar para que esto sea claramente un punto de partida de algo que cada vez va a ser mejor. Y como bien dice el Tano Macaluso, es verdad que Fundación Investigar nace hace exactamente 10 años, porque fue en el 2003, y él, con la modestia lógica, no lo dice, pero participó activamente en la gesta de lo que es hoy Fundación Investigar. Se nos ocurrió hacer un vínculo claro entre la biología molecular, la bioquímica y la clínica, que claramente no existía o no existe y que tenemos que ahondar cada vez más. Cada vez más, desde el lado de la genética, de los genes, del ADN, de las secuencias, los médicos tenemos cada vez más herramientas para la toma de decisiones. Y un poco la charla de hoy la queremos dividir junto con la jefa de nuestro laboratorio, que después va a seguir a mi disertación, en dos partes. Yo los voy a introducir un poco en todo lo que es este área nueva que tiene que ver con la genómica, y después ella va a ser un poco más puntual en la cosa más técnica, y que a aquellos profesionales que pueden contar con nosotros para determinadas cosas seguramente le van a aclarar algunas dudas al respecto. Con lo cual, lo que sigue ahora es una introducción de qué está pasando hoy con el área de la medicina más moderna que existe en la actualidad.
El título de la charla es Medicina Postgenómica. Y seguramente alguno de ustedes se preguntará qué es eso. Y hoy, claramente, se reconoce que podemos dividir perfectamente a los médicos. Los médicos nos dividimos en aquellos que estudiamos en la era pregenómica, pregenoma humano, y aquellos que estudian en la era postgenómica. ¿Por qué? Porque cambia todo. Cambian las clasificaciones, cambian las estructuras, como uno arma la lógica del diagnóstico y del tratamiento. Cambian los mecanismos de acción, la etiopatogenia, un montón de cosas hoy cambian claramente a través simplemente de lo que fue el proyecto Genoma Humano. Entonces no está mal, para que uno tenga claro dónde está parado, dividir a aquellos médicos pregenómicos que tendrán que hacer un pequeño ejercicio intelectual para acercarse a la genómica, y aquellos chicos que hace algunos años a esta parte y seguirán, ya estudian la medicina desde el lado genómico. Y vamos a ver por qué es importante esto, qué fue el proyecto Genoma Humano, qué es lo que está pasando ahora y cómo desde un sueño pasamos hoy a una herramienta valiosísima como es tener absolutamente decodificado el genoma. Y nada más y nada menos que la expectativa de vida tiene que ver y marca la importancia de lo que fue el proyecto Genoma Humano. No sé si alguno de ustedes es inquieto y estuvo metiendo o hurgando o googleando alguna cosa que tiene que ver con esta, pero yo voy a tratar de sintetizárselos lo más fácil posible. ¿Por qué me refiero a expectativa de vida? Si yo hago una proyección de más de 100 años, a mí me surgen estos puntos dentro de este gráfico de edades y décadas. Y me van a aparecer dos curvas. Y yo les tengo que aclarar algunas características de estas curvas para que sepan qué significa. ¿Esto tiene puntero? Bueno. ¿El del medio? No importa. Estas son dos curvas. Y ahora les voy a explicar por qué. Lo primero que les va a llamar la atención de la primera curva es que tiene una pendiente bien ascendente, esta también, aquella mucho más, pero tiene dos quiebres notables. Década del 30, esta década. ¿A qué se deben esos dos quiebres? Y obviamente para acá es solo proyección. El primer quiebre está en la década del 30, y tiene que ver claramente con la lucha contra los microorganismos. A partir de ahí, el hecho de que uno pudiera, a través de levaduras, etcétera, etcétera, encontrar sustancias que terminaban siendo diezmaban las civilizaciones con las enfermedades, y ahí se empiezan a resolver muchos problemas que hoy afortunadamente no existen, hace que la expectativa de vida a partir de ahí empiece a subir notablemente. Y por supuesto, alrededor de la década después del 2000, aparece el tema del genoma humano, y esta es una proyección clara de acuerdo a las posibles soluciones que plantea el genoma humano, como la expectativa de vida, que hoy está más o menos aquí, puede llegar a aumentar unos 15 años más en las próximas décadas. Esa es la visión optimista. ¿Cuál es la visión pesimista? Es que esta curva se diferencia de esta solo por el Producto Bruto Interno. Estos son países que no tienen acceso a tecnología y a medicación como los podemos llegar a tener nosotros. Esta curva refleja claramente Producto Bruto Per Cápita y expectativa de vida. Y este gráfico
pone en azul aquellos países que tienen más Producto Bruto Interno, los de rojo los que tienen menos, y verde y amarillo los que están intermedios. Con lo cual, ¿por qué les traigo esto? Porque claramente esto, el proyecto, las políticas, la toma de decisiones, son absolutamente globales. Porque claramente esto es universal, esto, como afortunadamente sucedió, se quitaron las patentes de los genes, no sé si ustedes saben, pero el proyecto Genoma Humano empezó con inversiones privadas, donde se pretendía que había alguien que era dueño de un gen y que nadie podía hacer nada con ese gen si no le pagaba el royalty a los que habían invertido. Afortunadamente eso desapareció. Pero claramente las realidades del mundo son estas. Y aquellos, afortunadamente, desde 8.000 aproximadamente dólares de Producto Bruto para arriba, las diferencias prácticamente no existen. De 8.000 para abajo cae bruscamente y por eso es que uno tiene la diferencia de sensibilidad. Pero esto es una foto clara que lo que estamos hablando impacta en la salud del mundo y tiene que ver con los procesos de mejoría de calidad de vida y de expectativa de vida que va a aportar simplemente haber encontrado cómo meternos adentro de la célula y ver qué es lo que está pasando en nosotros. Tan simple como eso. ¿Qué fue el proyecto Genoma Humano? El proyecto Genoma Humano era determinar que en un sujeto hay millones de células que tienen cromosomas, que tienen alrededor de 30.000 genes esos cromosomas, y que contienen cerca de 3 millones de bases nitrogenadas en una secuencia determinada y que se pueden combinar de forma distinta para que cada uno de nosotros seamos diferentes el uno del otro. Imagínense las combinaciones que uno puede conseguir y aquellos que se expresan van a marcar la diferencia. El proyecto, la utopía del proyecto era, si yo conozco esto, perfectamente voy a poder identificar qué codifica los ojos azules, la nariz larga, la enfermedad, la salud. Entiendo eso, predigo y sé el futuro de la salud de la población, haciendo que se transforme claramente cada genoma en una identificación puntual y absoluta de cada persona. Lo cierto es que ese era un sueño, esa era una intención, esa era probablemente una hipótesis válida. Y cuando se dieron cuenta de que había mucho que estudiar y mucho que aprender, no podía ser ni un país, ni una universidad, ni un investigador que generara eso. Y se formó el Human Genomic Organization, que es un grupo de países dispuesto a invertir mucho dinero para tratar de encontrar esto. Esto era aproximadamente año 93 y se empieza en ese momento a decir, ponemos dinero, nos metemos adentro de la célula, agarramos el ADN y empezamos a ver las letritas del ADN para ver claramente qué es lo que tiene. Fueron 17 países, todavía funciona porque esto se está realimentando todo el tiempo, 50 universidades, miles de científicos, más de 10 años, más de 3.000 millones de dólares, inversión estatal y privada, que no hay ningún pecado, genes que se patentaron, afortunadamente la ética y la ley se dieron cuenta y fueron liberados, y el resultado de esto fue que con bombos y platillos, en todas las prestigiosas revistas de la ciencia, anuncian todos aquellos que habían participado en este proceso que se había completado la secuenciación del genoma humano. Y en lugar de festejar por el descubrimiento, pusieron un gran signo de pregunta y dijeron, ¿y ahora?
porque esto hay que entenderlo, porque hay que decodificarlo. ¿Para qué sirve esto? Sabíamos cómo leerlo, pero no sabíamos interpretarlo. Teníamos los jeroglíficos, pero ¿qué nos quería decir el genoma? Esto fue realmente materia de discusión. Hubieron muchas publicaciones donde decían cómo tiramos dinero, realmente no sirve para nada, etc. Se cuestionaron. Piensen que es mucho dinero lo que se invirtió en muchos países. Hasta que apareció un caso paradigmático que fue, digo yo, el comienzo de la cascada de lo que estamos viviendo hoy. Yo traje un ejemplo, claro, pero me parece que a modo de entender la evolución, hace la bisagra entre una teoría y una hipótesis apasionante y la llevada a la práctica de algo que hoy se pone todos los días en uso para beneficiar a los pacientes. Y está específicamente ligado con la farmacogenética. No estamos hablando de diagnóstico, sino que estamos hablando de relación entre la genética y la sensibilidad o la resistencia a las drogas. Y el caso que les traje para contarles es el famoso caso del gefitinim. Aquellos oncólogos, si es que hay alguno, sí, la doctora está presente, los oncólogos están muy familiarizados con eso, pero este es un caso muy interesante para seguir, porque es como la réplica de lo que viene sucediendo, de lo que está sucediendo con muchas moléculas. Gefitinim se aprueba por la FDA, con los protocolos para cáncer de pulmón a células no pequeñas, en el año 2003. Se comercializa y cuando se detecta en la fase 3, B y 4 de seguimiento que solo se beneficiaban el 13% de los pacientes y que el 87% restante o no se beneficiaban o empeoraban con la recepción de este inhibidor de tirosinquinasa, la FDA decide prohibirlo y retirarlo de la venta porque la costo-eficacia no daba como para que siga manteniéndose en el mercado. O sea, piensen, un desarrollo complejo de micromoléculas, target dirigido, con un mecanismo de acción particular, para una patología determinada, en un tipo de tumor determinado. O sea que el screening está hecho, no es que lo tiraron a ver qué pasaba, sino que se había acotado muy bien a qué enfermedad se iba a usar. Y oh sorpresa, solo el 13% se beneficiaba, con lo cual dijeron, señores, no se vende más. Afortunadamente hubo alguien inquieto que dijo, ¿por qué no estudiamos qué pasa con esos 13% de pacientes? ¿Por qué hay pacientes que se benefician y pacientes que no? Y los que se beneficiaban notablemente. Su expectativa de vida se multiplicaba por 3 o por 4. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a secuenciar las células de los tumores que se habían beneficiado con esa droga. No a los pacientes, las células de los tumores, las células de las biopsias de esos tumores. Empezaron a ver los genes que realmente se expresaban, aquellos que no, aquellos que tenían actividad, aquellos que no, qué hacían, dónde estaban, qué rol cumplían. Y empezaron a tratar de vincular patrones comunes de esa secuencia de ADN que tuvieran que ver con esos tumores que habían respondido adecuadamente al tratamiento. Por supuesto que paralelamente se seguía todo el proyecto de secuenciación. El resultado de esto es que encontraron mutaciones similares que compartían los tumores que se habían beneficiado. Había en determinada posición, determinada mutación genética que hablaba de que ese tumor se había beneficiado con esa droga. ¿Saben qué pasó?
aparecieron el concepto de marcador genético. Por primera vez, no primera vez, hubo otras moléculas que sucedió lo mismo, pero por primera vez hablábamos de un sello que el ADN le ponía cuando uno lo buscaba, que decía, sí, soy sensible a determinado tratamiento. Se definieron claramente los marcadores de sensibilidad, encontraron varias mutaciones en esos tumores que eran sensibles a esta medicación. Se los llamaron marcadores de sensibilidad y claramente esos marcadores fueron el motivo por el cual la FDA dijo, señores, reautorizo la venta y su indicación va a estar limitada solo a aquellos tumores que tengan el marcador de sensibilidad. Lo cual hizo que por primera vez haya un vínculo entre, no una indicación como los labels habitualmente está, pacientes que tienen esta enfermedad, qué sé yo, sino que a eso le agregan la impronta genética que van a asegurarse que ese medicamento va a funcionar adecuadamente. Y realmente fue un éxito terapéutico. Y hoy el gefitinib está aprobado y es y puede ser indicado solo en aquellos pacientes que son sensibles a los inhibidores de tirosina quinasa con determinada característica que aparece a nivel molecular. Eso es target dirigido. Eso es tener una molécula donde sabemos claramente si tiene o no el blanco donde vamos a apuntar para ser eficaces. Esto no es otra cosa que, y ese término se usa para un montón de cosas, pero lamentablemente la verdadera es esta, eso no es otra cosa que la medicina personalizada. Identificar a nuestro enemigo, el tumor, ver cuál es la vulnerabilidad de ese tumor a través del marcador genético y identificar perfectamente a dónde hay que pegarle y con qué para que ese tumor deje de crecer. Por lo tanto, acabamos de definir lo que es un marcador genético. El marcador genético no es otra cosa que una característica puntual que tiene el ADN en algún lugar, con una conformación de secuencias determinadas, que tienen un comportamiento y que condicionan una calidad de esa célula y por ende de ese tumor. El marcador, la mutación en determinado lugar hace de, por ejemplo, el EGFR, que así se llama el marcador para tirosina quinasa, dice que ese tumor es sensible a los inhibidores de tirosina quinasa. Por lo tanto, al aparecer la definición de marcador y el concepto de marcador, la biología molecular fue a buscar identificar esto en un sinnúmero de tumores. Buscar marcadores que tienen que ver con la biología del tumor, con el funcionamiento del tumor y que yo pueda detectar claramente cuál es el arma mejor que voy a usar para atacar a ese tumor. Y hoy el mundo trabaja en todas estas vías, con todos estos cánceres sabidos y por haber, para identificar claramente cuáles son las vías de señales que hacen que la célula, en lugar de seguir trabajando como está trabajando, cambia y tiene una actitud diferente y bloquea la apoptosis y genera otras proteínas y aparece la angiogénesis y va a buscar nuevos vasos. Todo eso se explica por todas estas vías de transducción y claramente la biología molecular estudia dónde están esas llaves, dónde están esas puertas, dónde abrir y cerrar esas compuertas para claramente intentar detener el crecimiento de la enfermedad oncológica en cada una de estas opciones que son realmente muchas.
Ahora bien, un concepto que quiero que se lleven es algo que parece como un contrasentido, pero creo que está bueno que lo entiendan así, porque así es como uno lo debe de estudiar. La célula cancerosa, la célula que adquiere por determinada condición, ya sea heredada o por epigenética, por algún impulso que de determinada manera activó algunos genes y apagó algunos genes y codificó alguna conducta, es una supercélula admirable que casi todo lo puede y se defiende fantásticamente cuanta cosa uno quiera hacerle. Y nosotros lo que estamos buscando es su talón de Aquiles. Es admirable como si uno le tira con una quimio que le va a romper determinada cosa del ADN, la célula tiene la capacidad de resolver ese problema porque tiene las herramientas como para repararlo. Es admirable como si uno le hace una radioterapia y trata de que en las mitosis se produzcan fenómenos complicados y romper eso. La célula tiene la manera de repararlo y seguir creciendo. Y si uno le corta la posibilidad de